Bien, nuestra clase 12 es de una nueva unidad, ya no es de análisis urbano y, bueno, de análisis y estudio urbano, sino que es la última unidad del curso que habla de temas algunos más contemporáneos, en este caso redes territoriales y sistemas de crecimiento. Digo contemporáneos porque el tema es así, pero lo vamos a abordar desde una mirada un poquito más histórica para seguir nuestro recorrido por la historia de la ciudad, como lo habíamos venido haciendo hasta la unidad anterior, que era más pragmática. Vamos a seguir con temas teóricos esta vez. Es la primera de las tres últimas clases de contenidos que tenemos en este curso. Respecto de algunas consideraciones generales, vamos a colocarnos en la época de la caída del Imperio Romano, que es un proceso largo, no es un día, es un proceso de mil años básicamente. Esto ustedes lo deberían conocer porque es parte de los contenidos de historia de la educación media, pero bueno, finalmente más o menos entre el año 500 y el 1500 después de Cristo se encuentra como este periodo entre que cae el Imperio Romano en Occidente, justamente la desaparición de muchas cívitas, como habíamos dicho antes, que es la forma en que los romanos le llamaban a sus áreas urbanas. Y el año 1500 después de Cristo, que es cuando cae la otra parte del imperio, que es el imperio occidental, o sea, el imperio en Oriente, que cae 1000 años después, ¿cierto? Como la capital del Imperio Romano, que antes estaba en Roma, se traslada a Bizancio, eh, y se sigue desarrollando el imperio, bueno, la mitad del imperio en este caso, que se llama el Imperio Bizantino, que también es de origen romano, ¿cierto? Mientras que Europa, las tribus bárbaras que invadieron Europa e hicieron caer al Imperio Romano, empiezan a colonizar distintos espacios, empiezan a mezclarse con las cívitas romanas y empiezan a generar otros territorios, que son los países europeos, de Europa del Centro principalmente, que conocemos eh, más en la época actual. Entonces queda un territorio con una estructura clara de caminos, de recorridos entre ciudades, ¿cierto? Que se lo debemos en cierta medida al Imperio Romano, pero sin el poder central del emperador. Y eso empezó a generar diferenciaciones y empezó a eh, generar sobre todo un sistema económico productivo, ustedes saben, relacionado con la agricultura principalmente, y en este caso el sistema feudal, ¿cierto? Que es básicamente la organización ya no a través de imperios, sino que a través de sectores del territorio que son de propiedad de cierta nobleza, a la que los hacendados tributan de alguna manera, por ellos ser ellos los dueños del territorio. Y al mismo tiempo permite eso que se diversifiquen las formas de crecimiento urbano, ¿cierto? Generan ciudades distintas, ya no son todas iguales porque los romanos habían hecho ciudades iguales para todas las partes en cada lugar donde ellos conquistaban. Ustedes saben, generaban un damero. Eso empezó a cambiar y las ciudades empezaron a ser un poquito distintas y a crecer distinto dependiendo de algunas consideraciones. Entonces el feudalismo empieza a reorganiza la economía, la vuelve a centrar en la ruralidad, se dispersa las ciudades decaen, ¿cierto? Pierden importancia, pero al mismo tiempo se empieza a desarrollar una industria incipiente. Estamos hablando del desarrollo de la industria ya eh, cuando pasamos de una artesanía, ¿cierto? A un nivel de producción mayor, estamos hablando del final del periodo que estábamos comentando antes. Y también es una industria muy relacionada con los productos agrícolas, ¿cierto? La lana, el carbón, el hierro empiezan a volverse importantes. La estructuración de la sociedad evidentemente sigue siendo muy jerarquizada, no es que la caída del Imperio Romano haya determinado otra forma distinta o muy distinta de organización social, ¿cierto? Pero ahora a través de ya no solo un emperador, sino que muchos reyes en Europa sobre todo. Una estratificación donde estaba el rey, después estos distintos nobles, ¿cierto? Que son dueños de parte del territorio, por eso es importante también considerarlo. La nobleza o las partes más importantes de esta estructura social eran los propietarios del suelo, de la tierra productiva, y eso sigue, bueno, mantiene
hasta el día de hoy ciertas consideraciones, ¿cierto? El que es dueño del suelo tiene cierto nivel de nivel económico, bueno, y luego los artesanos, luego los productores de algunos tipos de productos menores, y al final, el tema de la agricultura propiamente tal, pero en el medio empieza a crecer un grupo importante de comerciantes que aprovechaban estas rutas que había generado el Imperio Romano, este crecimiento de tipo red que habíamos hablado anteriormente. Estos comerciantes empiezan a ver una oportunidad en esos espacios y por lo tanto también se mantienen las redes territoriales, las redes de distribución de materias primas y de productos un poquito más elaborados, a pesar de la caída del imperio. Esto permitió en alguna medida, ¿cierto? Que desaparezca el emperador, eh, y que se vuelva como un actor cada vez más importante, porque al no haber emperador, la figura más importante que sí relacionaba a todos estos reinos diferenciados era la figura de el Papa y la Iglesia Católica en general, porque era la única red completa que era transterritorial, ¿cierto? Como que pasaba por todos los territorios, en todos los territorios tenían el mismo Papa, entonces al no haber emperador, el Papa la Iglesia se volvió cada vez más importante, no tenía contrapeso de tipo político en Europa, más allá de los reyes, que muchas veces tenían que estar ahí muy cerca de la Iglesia por temas económicos y de otro tipo. Entonces las iglesias empezaron a ser muy importantes y empezaron a ocupar partes importantes de la ciudad. Las principales iglesias de casi todas las capitales de la Europa Central, incluso la Europa del Este, están coronadas por las principales catedrales. Eso es ustedes lo saben, y cuando viajen, si es que no han viajado, cuando conozcan Europa, que lo van a hacer pronto seguramente, porque es muy importante para los arquitectos y arquitectas viajar, eh, se van a dar cuenta que los principales espacios públicos de todas las ciudades europeas están coronados por iglesias, y no pequeñas iglesias, grandes iglesias. Porque justamente en esta época el poder de la iglesia, tanto económico como político, era muy importante. Ante la caída del emperador como principal figura, el papa se volvió una especie de emperador, porque era transversal a todos estos territorios. Entonces las civitas romanas se empezaron a llamar diócesis, que es justamente esta subdivisión territorial que genera la iglesia, son unidades eclesiásticas. También, bueno, este periodo está dominado por el oscurantismo, ¿cierto? Por el opacamiento del desarrollo científico. La iglesia y su pensamiento elimina justamente esta idea de ciencia, y en general se desarrolla poco conocimiento científico en esta época. Eh, Imagínense, y aquí siempre doy este ejemplo y los trato de que ustedes se coloquen en esta forma de entender esta sociedad. Ustedes imagínense que son agricultores de bajo nivel de ingreso, que ven el campo, y que tienen que tributar a un noble, que ni siquiera es el rey, porque no es como, tienen que tributar primero a un duque, a un marqués, lo que sea, que reina en su territorio, porque estaba muy, muy diseminado el poder, y que una vez en tu vida te toman y te llevan a la basílica o a la iglesia más importante de la ciudad de la ciudad más grande, más cercana a donde tú trabajas, y te encuentras con San Pedro, el Duomo de Milán, que es justamente la iglesia que ustedes ven ahí en esta fotografía. O sea, ahí estamos viendo que esta es la escala de una persona respecto de la iglesia. Esto es como 4, 5 o 6 veces la Catedral de Santiago. Imagínense ustedes, campesinos pobres, toda su vida lo único que han visto es agricultura, y los llevan a este lugar, a este espacio lleno de oro, lleno de majestuosidad, con esta altura, con esta escultura gigantesca. Eh, en cierta medida es imposible para esa persona que tiene esas consideraciones no creer en Dios o no creer que Dios existe cuando se enfrentan a este tipo de edificaciones majestuosas. Es como es el uso de la arquitectura como una cuestión de proselitismo, ¿cierto? Como es imposible para alguien en estas condiciones de vida
enfrentarse a esto y no creer que es lo más importante justamente esta forma de pensar. Olvídense de pensar que tiene que haber un pensamiento científico, racional, eh, y que Dios no explica todo, porque esas eran las condiciones en las que se desarrollaba la vida. Pequeños núcleos urbanos donde la iglesia tenía mucho, mucho poder y la iglesia era siempre lo más importante de cada ciudad y el resto era campo y agricultura y un sistema feudal. Esas eran las condiciones de esta época. Pero lo que nos interesa justamente ahora es esta idea de redes territoriales, ¿cierto? En un contexto preferentemente rural. Justamente este desarrollo del comercio, de los mercaderes y los artesanos, empieza a reorganizar justamente esta infraestructura llamada civitas, llamada ciudades que los romanos dejaron allí cuando tuvieron que irse de Europa. Entonces estos mercaderes y estos artesanos empiezan a apoderarse de estas ciudades que habían quedado medias abandonadas. Justamente, no de personas abandonadas por el poder, ¿cierto? Ya no había emperador, los reyes vivían en otros lugares, en palacios reales, normalmente lejos de la ciudad, o no tan lejos, pero no en la ciudad misma. La ciudad había quedado abandonada, entonces los mercaderes que empiezan a ver que esto, oye, aquí hay buenas condiciones de vida, o relativamente buenas condiciones de vida comparado con el campo, y los artesanos empiezan a ver también como, oye, también aquí hay una buena posibilidad, mira, esto está medio abandonado, los reyes están en otras, están cobrando impuestos agrícolas, no les interesa nada más, vamos, juntémonos acá y empecemos a hacer crecer estas cosas que se llamaban civitas que habían quedado medias ahí tiradas y empiezan a volverse cada vez más importantes. Estamos hablando del segundo milenio después de Cristo, ¿cierto? En todo ese desarrollo. Em, entonces las ciudades resurgen justamente gracias a el comercio de distintos elementos, tanto materias primas como algo un poquito más producido o ya como algún nivel de manufactura que generaban los artesanos que también se empezaron a ir a vivir a las ciudades, porque tampoco como no eran esclavos de un señor feudal, tenían la posibilidad de moverse en el territorio e irse a vivir a otro lugar si es que lo estimaban conveniente y encontraron que las ciudades eran una buena oportunidad más allá del campo. Entonces ahí se empezó a desarrollar una fuerte, un fuerte desarrollo de ciudades, ya ahora no como lugares donde llegaban los romanos y implantaban su ley, sino que justamente ciudades donde vivían preferentemente comerciantes y artesanos, y al mismo tiempo las relaciones entre estas ciudades se vuelven cada vez más importantes. Esos caminos que dejaron ahí los romanos también les sirven y empiezan a reestructurar unas rutas comerciales cada vez más importantes. Ahí vemos cómo se genera esta red compleja de rutas comerciales y de ciudades en Europa. Eh, ¿Cierto? Esta estructura, este crecimiento territorial, que son producto también de las grandes migraciones germánicas. Las migraciones germánicas son justamente estas tribus que venían de Europa del Este y conquistaron y hicieron caer el Imperio Romano. Entonces, de esas rutas que mueven no solamente productos, sino que movían personas eh, desde estos países más al norte que bajaban a Europa Central, empezaron también a movilizar y a generar rutas migratorias. Entonces no solamente estas estructuras permitían el movimiento de productos y de capital, sino que también de personas. Las migraciones se vuelven importantes. Le van a decir invasiones bárbaras, ¿cierto? Yo ahí hago una distinción, porque en verdad es como, claro, esta es la historia que cuenta el Imperio Romano y la Iglesia Católica, es decir, como, bueno, llegan estos bárbaros y vienen a invadirnos, cuando el nivel de desarrollo de esas tribus, a pesar de que sí tenían como un nivel de violencia importante, qué sé yo, no dejaba de ser el desarrollo intelectual, científico, incluso a nivel de estrategias de guerra que tenían estas tribus germánicas. Estamos hablando de los escandinavos, de los eslavos,
de los godos, etcétera, ¿cierto? Esto empezó a generar como un cambio importante al final del periodo justamente económico, que tiene que ver justamente con un comercio, con el comercio medieval, ¿cierto? Como una contraposición a esta economía agraria que era la más importante. Empezaron a desarrollarse los puertos, ¿cierto? Como receptores de migraciones y también de productos. Las ciudades puertos se volvieron cada vez más importantes, estamos hablando de Rotterdam, Barcelona, eh, Londres incluso, como las ciudades con mayor nivel de desarrollo eran puertos. Eso permitía también la generación de oportunidades laborales no rurales, bastante mejor pagadas y con condiciones laborales un poco mejores, condiciones de vida quizás no tanto, entre trabajar en el campo, a pesar de que la vida de campo evidentemente era muy dura. La vida de la ciudad tampoco era, no era menos dura, pero sí era un poco mejor pagada y había ciertas condiciones un poco mejores y empiezan a haber otro tipo de actividades, los astilleros, ¿cierto? La construcción de barcos, los barrileros, las construcciones de las personas que construyen o que fabrican métodos de almacenamiento de los productos, cargadores, etc. Empieza a desarrollarse todo un movimiento económico más allá de lo agrícola, cosa que no había pasado hasta ese momento. Entonces se recupera el crecimiento urbano que había dejado el Imperio Romano, se fortalecen los estratos medios de mercaderes y artesanos, se genera una especie de clase. Si antes hablábamos de una dicotomía de clases, dos grandes grupos, ¿cierto? Las clases altas, clero, militares y, no sé, faraón en el caso de Egipto o lo que sea, y luego el resto. Ahora se genera una clase media de mercaderes y artesanos bastante diferenciados, que no eran nobles, no tenían propiedad del suelo ni nada, pero tampoco eran los campesinos. Y aquí nace un concepto que llega hasta nuestros días, como hoy día ya incluso de forma peyorativa, pero en ese momento de forma bastante positiva, la generación de esta clase que llamamos burguesía, ¿cierto? Los burgueses, que le da también el nombre a las ciudades de estos lugares, que se llaman, o que en Europa en general se les va a llamar burgos, ¿cierto? Estas ciudades que habían decaído por la falta del emperador romano, pero que con los comerciantes y artesanos empezaron a renacer, se les llamó burgos, ¿sí? Hamburgo, Friburgo, etcétera. ¿Cierto? Siempre tenían la palabra burgo al final porque finalmente eran, por eso, una doble concepción, está la idea del nacimiento de esta clase llamada burguesía. Y al mismo tiempo se le llama a este fenómeno, cuando hablamos de la generación de una sociedad un poquito distinta, de que se va a desarrollar una especie de cultura, porque eran formas distintas de habitar, una forma de generar economía, etcétera, muy diferenciadas del sistema feudal. Y esto también le llamamos el precapitalismo, ¿cierto? El capitalismo incipiente, la primera revolución capitalista, estamos hablando del año 1500, incluso antes, en algunas ciudades con bastante desarrollo de este tipo de actividades económicas. Respecto también de los sistemas de crecimiento, el dinero que alcanzaron a acumular, sobre todo los grupos portuarios o relacionados con ese tipo de comercio ya de gran escala, permitió el desarrollo o el resurgimiento de algunas funciones para la ciudad y sobre todo relacionados con las técnicas constructivas cada vez más desarrolladas. Ya el uso de materiales más complejos, más duraderos y de elementos arquitectónicos como las murallas, las torres, los castillos, no solamente eran propios de las clases más altas, eh, nobles, los reyes, sino que también algunas ciudades empezaron a construir muros y otro tipo de edificaciones con funciones militares con la idea eh, de proteger las actividades que se desarrollaban en esa ciudad, más allá del reino, ¿cierto? Las ciudades empiezan a tener ciertas funciones militares. Antes hablábamos de que los castillos tenían funciones militares, algunos edificios, pero no las ciudades.
en este caso la defensa, el surgimiento de la defensa, sobre todo de otros grupos que venían a atacar o que venían a robarse los productos, etcétera, permitió el desarrollo de una arquitectura bastante más compleja y una arquitectura urbana más compleja. Entonces ahí aparecen otros sistemas de crecimiento, como el crecimiento de anillos, ¿cierto? Que es distinto al romano, porque va a generar como una especie de límite que es bastante más importante que las partes interiores, que muchas veces son dejados al crecimiento orgánico, con mucha relación con la geografía, ¿cierto? Ya no es un damero que es igual en todos lados, sino que es una arquitectura o una forma urbana que se adapta a la geografía, pero donde el muro es como el principal elemento ordenador. Y el crecimiento, bueno, la superación de ese muro y la construcción de un nuevo muro es bastante clásica también del crecimiento de las ciudades o de los burgos en esta época. Entonces, muchas veces hay restos de muro, pero que no es un solo muro, sino que son muros que son sucesivos y que van ampliándose en las ciudades. Em, Respecto a los sistemas de crecimiento también, hay que, bueno, aquí vuelvo a rescatar la idea justamente de el poder y cómo se expresa el poder en la ciudad, justamente con estos elementos de monumentalidad, principalmente relacionados con la iglesia. En algunos casos con algunas familias específicas, pero que también es en familias muy relacionadas con la iglesia. Podemos hablar, por ejemplo, de los Medici en Florencia o los Sforza en Milán, que son familias con mucha relación con la iglesia, entonces relativamente similar, pero vamos a hablar de que los elementos monumentales de la ciudad va a estar relacionados con el poder, ya sea a nivel eclesiástico o de alguna familia, que también están muy relacionadas con esa forma. Familias que se vuelven importantes en una ciudad, eh, ya no por la cuestión agrícola, y eso es importante, los Medici y los Sforza, por ejemplo, que son las grandes familias que van a desarrollar las grandes ciudades después de la caída de Roma, que son justamente Florencia y Milán, eh, se vuelven importantes no porque tengan muchos campos y recojan muchos tributos agrícolas, sino que justamente porque son familias relacionadas con los mercaderes, relacionadas con el comercio, con la artesanía, con el desarrollo de productos, con la preindustria, con las primeras industrias o la primera generación de productos en serie, muy artesanalmente, pero finalmente como un pequeño desarrollo industrial. Esa era la forma de economía de esta familia, no otra, porque eso lo generaba mayor nivel de riqueza. De hecho, los nobles asociados a la agricultura y los señores feudales se van haciendo cada vez más pobres porque es una economía que no genera tanto crecimiento económico. Em, Respecto de eso también, más dinero y mejor economía permite también el mejoramiento de las técnicas y también el crecimiento vertical de la ciudad. Se vuelve un tema importante. En piedra es difícil construir en más de 2 pisos, pero si hay dinero se puede. Y ahí están también los elementos más importantes de las ciudades europeas también, sobre todo de los centros urbanos, que son edificaciones de piedra de 4, 5, 6 pisos, sobre todo de las familias más importantes, los edificios que dejaron las grandes familias de cada ciudad, son temas o se desarrollan gracias justamente a esta idea de concentración económica más allá de la agricultura. Por otro lado, las ciudades también empiezan a crecer hacia el interior, no solamente crecen hacia el exterior, y ahí está otra consideración importante, que justamente si el espacio privado empieza a crecer, porque las casas empiezan a crecer, empiezan a tomarse, no todas podían crecer todo hacia arriba lo que quisieran, entonces iban invadiendo el espacio público, invadían las calles, y las calles se empezaron a volver cada vez más pequeñas. Y terminaban siendo como un pequeño resultado de los espacios privados. Había poca preocupación por el espacio público, cuestiones que antes sí se habían desarrollado. Los romanos, los griegos tenían una consideración muy importante del espacio público. La- las- las- los mercaderes y los artesanos y las grandes familias de las áreas urbanas post-romanos no tenían esa consideración tan clara, y tampoco sabía muy bien quién ordenaba, porque no había un poder tan claro más allá de la iglesia o alguna familia. No se sabía muy bien quién ordenaba, los estados no existían o eran preestados, todavía no se configuraban como tal, entonces el orden no era una cuestión tan clara. Lo vamos a hablar en una siguiente clase también cuando hablemos de temas de gobernanza.
del gobierno de la ciudad y el poder, pero finalmente el resultado, el último resultado o el residuo era justamente el espacio público, y por eso vemos esas callecitas que hoy día nos parecen bastante entretenidas para recorrer Europa, pero que ustedes imagínense esta calle, eh, claro que ahora se ve bastante bonita y bastante limpia, pero en verdad recuerden que estas ciudades no tenían alcantarillado, por lo tanto todos los desechos humanos desde estas ventanas caían a la calle, y escurrían, ¿cierto?, hacia abajo justamente por la pendiente que tienen estas calles, entonces no eran las mejores condiciones de habitabilidad. Ahora nos parece entretenido y bonito, pero en ese momento no era tan así. Eso respecto de esta clase, ¿cierto? Que habla un poquito más de los sistemas de crecimiento, sobre todo de esta época. Estamos hablando de crecimiento por distintos motivos, pero sobre todo de que las ciudades empiezan a crecer en esta época gracias a este crecimiento o al surgimiento de esta nueva categoría social, mercaderes artesanos y familias relacionadas con estas actividades que empiezan a hacer renacer las ciudades, le generan ciertas otras características y ciertas formas de crecimiento, ya sea por las redes que generan en el territorio entre ciudades, pero también formas de crecimiento al interior y en la expansión urbana, ¿cierto? Las ciudades empiezan a tener una importancia económica gracias a esta competencia con el sistema feudal, que las hace crecer y las hace explotar. Muchas veces se vuelven bastante complejas, eh, dificult- con bastantes dificultades, pero finalmente esto genera también nuevas posibilidades, sobre todo laborales, distintas de la agricultura. Esta clase se complementa con un capítulo del libro de Choca Goitía, de la historia del urbanismo, que habla de la ciudad medieval, explica un poco los temas relacionados con la sensación que generaba justamente esta ciudad eh, en esta época, ¿cierto? Y un video cortito, 10 minutos, sobre la Edad Media que deja un poquito más claro cuál era justamente esta diferenciación o el principal sistema de desarrollo económico, cómo empieza a surgir otro que empieza a ser más importante y cómo las ciudades tienen ahí un rol. Esa es nuestra clase 12.